Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista y como digo siempre, este es mi espacio para difundir mis procesos creativos, los detrás de escena, curiosidades, anécdotas que tienen que ver con la creación de cada una de mis novelas. Octubre es el mes aniversario de Bufeos, que es mi segunda novela, y si bien este año no es una fecha particularmente especial, porque Bufeos fue inventado en 2003 y se la presentó por primera vez en 2008, así que no es una fecha particularmente especial, pero no podía dejar de hablar de ella después de haber dedicado tantos videos a llamaradas de recuerdos y al juego de las máscaras. Voy a comenzar por el principio. Bufeo surgió en octubre, como dije recién, de 2003, unos días después de haber hecho un programa de radio que merece también después un video aparte, pero como no tiene que ver con lo literario, siempre lo dejo para después. Herederos de la Tierra, un programa que conduje durante 15 años, primero con Silvia Nilon y después se sumó Rodrigo Catarossi, arrancó en FM La Torre el 28 de septiembre de 2003, era un domingo. Primero arrancamos haciendo el programa los domingos. Una semana después, el 5 de octubre, a mí me tocó hablar en el tramo de los espantos espantosos de una leyenda amazónica que era la leyenda de los bufeos. Muy cortita, 2 o 3 párrafos, pero había de todo. Había suspenso, había acción, había terror, había romance, había fantasía. Era una leyenda maravillosa. Si la quieren googlear la van a encontrar, hay muchas variantes. Después cuando empecé a trabajar a fondo, a investigar a fondo el tema, encontré muchísimas variantes y encontré también la explicación de cómo surgió la leyenda. Esa leyenda quedó dando vueltas en mi mente y también surgió un poco la motivación de decir, bueno, estaría bueno jugar un poco con esta idea. Incluso apareció en un momento en el que yo me había cuestionado, porque había pasado muchísimos años desde la última vez que se me había ocurrido una idea para un libro. Incluso yo estaba pensando que toda esa explosión de creatividad y de inspiración y esa energía que yo tenía para escribir había sido una cuestión adolescente, o poco más de adolescencia, porque había pasado realmente mucho tiempo sin que a mí se me ocurriera una buena idea que me motivara a hacer el intento de escribirla, de sostenerla en el tiempo. Y bueno, aparece esta leyenda, hablo con un par de personas, empieza a rondar una idea en mi mente y una de las propuestas fue hacer un cuento de 2 o 3 páginas para integrar alguna antología en tanto y cuanto salga publicada Llamaradas de Recuerdos, que ya había entrado al taller de la imprenta de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, jugué un poco y entre el 8 y 10 de octubre hubo una primera idea que era muy, muy diferente de lo que terminó siendo finalmente Bufeos. Algo muy distinto a lo que pasó con Llamaradas de Recuerdo, que siempre conservó el esqueleto básico de la historia. A Bufeos yo le decía el mutante porque tuvo 2 cambios muy importantes de los que voy a hablar en sucesivos videos. Cuestiones que se me ocurrió este cuento y lo voy a contar brevemente en este video, me voy a explayar en otros. Primero arrancó iba a ser un cuento de 2 o 3 páginas, pero ese cuento de 2 o 3 páginas después iba a tener 10 páginas, porque yo veía a medida que escribía que la cosa se extendía, y después no iban a ser 10 páginas, iban a ser más o menos 20, pero seguía siendo un cuento un poco más largo, pero cuento al fin. Cuando esas 20 páginas pintaron para 40-50 y cuando esas 40-50 pintaron para 80 y cuando las 80 se fueron a 120, definitivamente tuve que aceptar que no era un cuento, y por eso fue la última vez que yo acepté que alguien me invitara a escribir un cuento. Nunca más cuentos, porque definitivamente Margot Pérez Solari tenía razón. Lo que yo armo tiene estructura de novela, nace con estructura de novela, y aunque yo quiera comprimirla para que sea un cuento, esa compresión se nota y queda feo, queda muy feo. Bueno, al cabo de unos meses fue evidente que Bufeos no era ningún cuento, que era una novela. Lo que yo nunca me imaginé es que iba a terminar siendo una novela más extensa que Llamaradas de Recuerdos. Yo pensé que iba a tener entre 80 y 100 páginas, 120 páginas, terminó teniendo 220.
Esto siempre digo en A4, en espacio simple, times 12. Y bueno, fue una novela, como dije recién, que tuvo dos grandes mutaciones. No quiero extenderme tanto en este video, es solamente para hacer una pequeña introducción. Voy a hablar de las mutaciones, de los protagonistas y un montón de cosas interesantes que tuvo el proceso de Bufeos, pero en próximos videos, aprovechando que estoy en este mes aniversario y que eso amerita hacer una serie de videos, así como ya hice con mis novelas anteriores. Lo que quería destacar era esto, que iba a ser un cuento que iba a transcurrir a orillas del río Amazonas, iba a haber una fiesta de una familia rica, una linda fiesta, y bueno, y ahí iba a trenzar la leyenda del Bufeos, hasta que empecé a investigar y me di cuenta de que si yo quería mantener la verosimilitud que había respetado a rajatablas con llamaradas de recuerdos, ese comienzo que yo quería era totalmente inviable, y eso fue lo que me motivó a continuar con mis investigaciones hasta solucionar la cuestión del tiempo-espacio, dónde iba a transcurrir realmente Bufeos y de qué manera se iba a vincular esa leyenda a la protagonista. Corto por ahora, así los dejo también con la pica del suspenso. Me despido hasta la próxima. Soy Marina Nil. Este es mi espacio para hablar de mi obra, de mis novelas, mis procesos creativos. Y este es octubre, mes aniversario de Bufeos, así que prometo volver muy pronto con más videos. Cuídense mucho y sigan muy bien. Chau, chau.